El miércoles pasado empezamos con Eclesiastés 1:12 al 18. Eclesiastés, libro que corresponde a la literatura sapiencial, a la literatura de sabiduría. También es parte de la revelación de Dios. Debemos leerla como parte de la revelación de Dios. Dios nos habla en las leyes, en el Pentateuco. Dios nos habla en la historia del pueblo, desde los libros de Josué hasta el libro de los Hechos, que relatan un amplio, muy amplio horizonte de la historia del pueblo de Dios. Dios nos habla también a través de los profetas y es un mensaje claro para nuestra vida y nos habló de la manera más perfecta que es en Jesús. Recuerden que nosotros, y esto vale la pena siempre reiterarlo porque es un criterio básico de lectura bíblica, nosotros siempre vamos a la Biblia para leerla con los ojos de Jesús. Aunque leamos textos como hoy del Antiguo Testamento, los leemos a los ojos de Jesús, desde la perspectiva de Jesús y desde la revelación de Dios en Cristo Jesús. Esto significa algo muy, muy básico, muy elemental. Leemos la Biblia como cristianos. ¿Qué haría la diferencia si hoy alguien junto a nosotros que es judío lee el Eclesiastés? Pues que nosotros lo leemos justamente como cristianos. Así que todo lo que leemos, lo leemos a la luz de la revelación de Jesucristo, el que es el verbo de Dios y que también con mayúscula es la sabiduría de Dios. Déjenme leerles otra vez el texto porque debemos de tenerlo presente y después vamos a avanzar con la explicación del mismo. Dice el verso 12 del capítulo 1. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Hasta aquí, hasta el verso número 18. Ustedes tienen en el chat de Jezreel, tienen las notas que yo preparo durante la semana para compartir con ustedes el miércoles. Ya está disponible desde este lunes. Si alguno batalla para poder abrirlo, Laurita nos puso el archivo también ahí el día de ayer para tener más fácilmente la posibilidad de abrir el archivo. Lo que yo comparto esta noche está ahí en términos prácticamente eh, completos. Y al final, siempre trato de compartirles algunas preguntas, porque las primeras tres preguntas son de repaso, para que podamos estar seguros que hemos comprendido lo que hemos leído. Y las últimas dos preguntas, la 4 y la 5, son preguntas de aplicación. La palabra de Dios siempre es de carácter exhortativo. Esto quiere decir, siempre se orienta
a que nuestra vida sea transformada. Recuerden que nosotros no estamos buscando solamente comprender la palabra, entender la palabra, sino vivir la palabra. Pero no se puede vivir la palabra sin antes haberla entendido, comprendido. Recuerden que esa fue la pregunta de Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Y se han escrito muchísimas páginas, ha corrido la tinta, pero como ríos, como océanos, para proveernos, dotarnos de elementos que nos permitan comprender la Biblia. Recuerden que nosotros nos acercamos a la Biblia usando la didáctica de la imagen de la mano, de los 5 dedos de la mano y la palma. Y esto nos ha llevado a una forma metafórica de decir, hay que sostener la Biblia, y déjenme poner el teléfono porque es ahora como usamos la Biblia en la mano. La sostenemos con los 5 dedos y para más seguridad también podemos usar la palma de la mano. Recuerden que estos 5 dedos significan 5 formas en que nos acercamos a la Biblia. La primera, la más sencilla, es escuchar. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Hoy tenemos muchos recursos de audio en los que ponemos una cinta, una grabación y escuchamos la palabra de Dios. También la oímos cuando alguien nos la lee en voz alta. Podemos pedirle a alguien que nos lea la Biblia y la escuchamos. Si batallamos con nuestra vista, nos auxiliamos con alguien que nos puede leer la Biblia y la oímos. Y la oímos cuando se proclama, cuando se predica. Es la primera forma en que tú te acercas a la Biblia, mediante escuchar la palabra de Dios. La segunda forma es cuando ya, además del oído, uso la vista para leer la palabra de Dios. Puedo ser un lector de la palabra y yo te animo, te motivo a que tú te conviertas en un verdadero lector de la palabra de Dios. Hace 2 años, si no me equivoco, tuvimos la tarea de leer la Biblia completa en un año. Algunos se embarcaron en esa labor, no todos llegamos hasta el final, pero lo importante es la disposición, el ánimo y el deseo de convertirte en un verdadero lector de la Biblia. Usa tu Biblia física o tu Biblia digital y hay muchos recursos hoy en las redes para leer la Biblia, para tomar anotaciones, para subrayar, para tener versiones distintas. Dos. Entonces ya oímos, leemos. El tercer dedo, el dedo medio, es el estudio. Ya el estudio implica sacar comentarios, diccionarios, versiones y tomar notas y estar investigando una palabra, un concepto, un personaje, un libro, una idea y ser estudiosos. También es muy hermoso que una iglesia como la nuestra, en donde creemos que la Biblia es nuestra única norma de fe y de práctica, esto se refleje en congregantes que son estudiosos de la palabra de Dios. Oír, leer, estudiar, meditar, es cuando uno hace una reflexión espiritual, una meditación. Leyendo, oyendo, estudiando, uno reflexiona en lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo es que el Señor nos permite también reflexionar espiritualmente sobre la palabra del Señor? Así que estamos ejercitando las habilidades para llegar finalmente a la aplicación, porque todo lo demás es importante, alimenta nuestra fe, nuestra mente, pero la mejor forma de aprender, y más si somos adultos, no hay forma de aprender más que practicando. ¿Cómo se aprende a amar? Amando. ¿Cómo se aprende a esperar? Esperando, siendo paciente. ¿Cómo se aprende a ser humilde? Pues practicando la humildad. No hay forma de poder vivir la palabra más que practicando la palabra. Y ese es un gran desafío, porque a veces nos quedamos a nivel del conocimiento y del aprendizaje. Y Eclesiastés también nos da un elemento importante sobre la tarea que tiene un cristiano
En este caso es un maestro, un orador, un líder de una asamblea, que es el predicador, pero él nos dice que una de las labores que él desarrolló fue observar. Y hermanos, esa es una práctica muy importante que debemos hacer nosotros también hoy. Recuerden que, eh, bueno, no recuerden porque no sé si se lo sepan, pero yo cuando explico el tema de la predicación, siempre recuerdo una de las enseñanzas de un gran teólogo evangélico que se llamó John Stott. Otros también lo han usado esta analogía, pero recuerdo que él en su libro sobre la predicación dice que un predicador debe tener en una mano su Biblia y en la otra mano el periódico, porque la labor de la predicación es poner en relación la realidad con la palabra. No podemos quedarnos en la palabra, solamente conocer la Biblia. No podemos solamente conocer la realidad, quedarnos en un conocimiento del mundo en que vivimos. La tarea es relacionar la palabra con la vida, nuestra vida, nuestra vida diaria, el mundo en que vivimos. Así que Eclesiastés es un muy buen ejemplo de lo que implica relacionar nuestro pensamiento, nuestra reflexión con nuestra observación. Cuando vayas a caminar y hagas tu ejercicio diario, observa la realidad. Cuando vayas a tu oficina, a tu trabajo, con tus amigos, observa la realidad, escucha lo que ellos platican, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus conversaciones. Y así estás conociendo la realidad. Cuando ves las noticias, ves las redes sociales, tú puedes usar las redes sociales para entretenerte o también puedes usarlas para que conozcas un poco mejor el mundo en que vivimos. Sabemos que las redes sociales conocen muy bien nuestro perfil como personas y nos va a llenar de información que es similar a lo que nosotros pensamos. Por eso es como un círculo vicioso, ¿no? Que yo tengo una actitud ante la vida y lo que observo en las redes, lo único que hacen es estar alimentando mi mismo pensamiento, el mismo pensamiento, el mismo pensamiento, como en un círculo vicioso. Bueno, dice el Eclesiastés que él, en esta observación de la realidad, llegó a la conclusión de que no hay nada realmente firme, sólido, con contenido, que todo se lo lleva el viento, todo es inestable, todo es como un vacío. Pero, dice el predicador, eso también me lleva a reconocer que nuestro esfuerzo humano, y ahí nos quedamos el miércoles pasado, el esfuerzo humano tiene un límite. Y hermanos queridos, los que están alguna vez se han acercado a un grupo de autoayuda, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, comedores compulsivos, cualquiera que sea la lucha que tengan en lo personal, sabrán que uno de los principios básicos que tiene alguien que se integra a un grupo de ayuda es reconocer que no somos Dios. Una actitud neurótica en la vida, enfermiza, pecadora, es pensar que pudiéramos tener el control de la vida, el conocimiento de la realidad de manera completa. Pero no somos Dios. Y una conclusión que nos lleva al Eclesiastés es, por más que me esfuerzo y por más que dedico mi vida a estudiar, encuentro que hay un vacío, algo inestable, no hay firmeza, es como perseguir al viento. Esto, en términos positivos, es, reconozco que el esfuerzo humano es finito. Hoy hay muchísimo más conocimiento. Cuando uno va a leer Eclesiastés, dice, bueno, ¿no será que el tiempo de Eclesiastés, esta es una conclusión muy válida, pero qué ha pasado después de más de 2000 años de conocimiento, de ciencias? Recuerden que cuando Eclesiastés escribió, pues no había física como hoy, no había química como hoy, ni ciencias exactas como hoy. Sí, claro, había conocimiento y ya teníamos, muchas ciencias estaban en germen, estaban naciendo. Pero hoy tenemos ya un conocimiento muy, muy avanzado y qué decir con el gran desafío de hoy, que es la inteligencia artificial. El Papa actual acaba de publicar una encíclica, una enseñanza, justamente
sobre el tema de la inteligencia artificial, porque a la iglesia le interesa, a la iglesia católica en este caso, pero al cristianismo le interesa abordar el tema de la inteligencia artificial y lo que para algunos podría significar también el no discernir que aunque tengamos mecanismos y herramientas tan poderosas en el conocimiento humano siempre tendrá un límite. Y hay además aspectos de la vida que nuestro esfuerzo intelectual, por extraordinario que sea, cuando uno observa lo que se ha avanzado en términos de la robótica o se ha avanzado en términos de los viajes a la luna, como lo que acabamos de observar, y el esfuerzo que se está haciendo por mandar ya viajes a Marte, uno dice, bueno, qué extraordinario el conocimiento humano, pero tiene un límite. Y déjenme decirles a dónde lleva el conocimiento, el límite del conocimiento en Eclesiastés. Por mucho que sepamos, acumular conocimiento, nunca le encontraremos un sentido a la vida. Porque la vida no adquiere sentido por lo mucho que sepamos, sino porque tenemos un propósito, tenemos un significado. Y las ciencias humanas, la biología, la física, la química, la astronomía, las ciencias exactas, la economía, la sociología, la filosofía, la psicología, ninguna puede darle a nuestra vida un sentido y un propósito. Así que Eclesiastés es como decir, voy a darte una cubetada de agua fría para que despiertes de la ilusión humana de pensar que el conocimiento va a resolver los problemas de la situación humana. Por ejemplo, decía yo, el caso de la inteligencia espiritual. El diagnóstico de Eclesiastés sigue vigente. El conocimiento por sí solo no puede darle plenitud al corazón humano. Aumentar la información no significa aumentar la sabiduría ni traer descanso al alma. Seguramente tú conoces personas que pueden tener altos grados académicos con vidas miserables y vidas sin propósito y vidas sin significado. ¿Quiere esto decir que el conocimiento es inútil, que el conocimiento estorba, que para qué tanto estudiar? No. Quiere decir que comprendemos cuál es el ámbito en el que cada aspecto del esfuerzo humano tiene su lugar. La ciencia ayuda para conocer la realidad, la ciencia ayuda para conocer al ser humano, la ciencia ayuda para mejorar nuestra calidad de vida, pero necesitamos sabiduría. Y la sabiduría de Dios perfecta es Jesucristo. El predicador no abandona la búsqueda, no se tira a la hamaca para, con pesimismo, decir, pues no hay motivo alguno de ningún esfuerzo. Hay algo profundamente valioso en este libro. Ya lo veíamos también el miércoles pasado. Es un hombre honesto sobre aquello que ve. No evade las preguntas difíciles, tampoco agarra el camino fácil de ilusiones superficiales, únete a los optimistas. Su realismo puede incluso resultar doloroso, pero hace mucho bien. Hace mucho bien tener una vacuna frente a la falsa ilusión de ver el mundo como no es. Pero también es muy saludable porque nos obliga a reconocer cuál es la condición humana debajo del sol. Jesús, y aquí vamos terminando, no niega lo que el predicador ve. Jesús lo que hace es llevarlo hasta su profundidad más definitiva. También Cristo contempló el sufrimiento humano, la injusticia, el dolor, la muerte, el sinsentido. Jesús lloró también frente a la muerte de una persona muy cercana a su corazón, como Lázaro. Jesús vio la corrupción del corazón humano y experimentó
no como un observador distante, sino como alguien que ha tomado forma humana y ha puesto sobre sí el dolor del ser humano y un mundo quebrantado. Vean qué paso tan gigantesco. Jesús no toma el lugar del observador. Jesús se compromete con la problemática humana. Y eso es, hermanos queridos, hermanas, el mensaje más profundamente cristiano que puede haber. El cristiano no cierra los ojos a la realidad, sino se compromete con el dolor humano. Lo hace suyo, se lo apropia y lo lleva en un sentido de misión, para viviéndolo, darle también un nuevo sentido. El Evangelio no es una visión ingenua de la existencia, por el contrario, es también, en ocasiones, llevar un profundo dolor. ¿Se imaginan que viviendo el mundo como vive, los cristianos no sintiésemos el dolor por la condición humana? Sería totalmente inexplicable. Jesús introduce algo que el predicador todavía no podría ver con plenitud. Dios no permanece distante frente a la frustración humana. Por el contrario, en Cristo Dios ha venido a visitar, a poner su tienda, a habitar entre nosotros debajo del sol. Y el Hijo de Dios, dice de una manera magistral el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios vino a participar de nuestra fragilidad, a cargar nuestro dolor y a atravesar incluso por el camino de la muerte. Por eso, mientras el predicador descubre que lo torcido no puede enderezarse, es una conclusión, y uno como pastor debe someterlo siempre en lo más profundo de su corazón, y ustedes como iglesia llevarlo en lo profundo de su corazón. Nuestra labor no es inútil. Lo torcido, dice Eclesiastés, no puede enderezarse, y esto es realista. Pero el Evangelio anuncia que Dios comenzó precisamente a hacer las cosas nuevas en Jesucristo. No mediante el conocimiento humano, sino por medio de la redención, de la gracia y de la resurrección de Jesús. El límite humano sigue siendo real. El dolor que el conocimiento nos da sigue existiendo. Pero en Cristo, la frustración, la realidad, el dolor, la angustia, no tienen la última palabra. La vida ya no es solamente perseguir el viento, porque Jesús que resucitó abre una esperanza que trasciende y nos lleva más allá que la perspectiva de debajo del sol. De esta manera, esta perspectiva realista del Eclesiastés encuentra su plenitud en lo que llamaríamos el realismo de Jesús. ¿Esto qué significa? Jesús no evade la condición humana, no la maquilla, la enfrenta y le da una perspectiva totalmente auténtica y real. Pero no pierde nunca la esperanza del reino de Dios. Seguimos proclamando el reino de Dios. Seguimos encarnando el reino de Dios. Seguimos con las señales del reino, porque el reino ha venido, está aquí y es lo que proclamamos a través de nuestra forma de vida y nuestro ministerio como iglesia. Les envío un abrazo muy, muy cariñoso, muy fuerte. Espero que el Señor bendiga nuestra vida mediante esta reflexión de la palabra. Estaremos por ahí colocándola en la semana para que si alguien quiere regresar y escuchar el video, el mensaje y vea las notas, creo que puede ayudar a que vayamos profundizando. Cuídense mucho y mañana nos encontramos en nuestra meditación de la serie Siguiendo las Huellas de Jesús de Nazaret. Un fuerte abrazo para cada uno.